Bueno, y estamos en la ley del proceso, la tercera ley de las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell en su libro Cumbre. Para mí, de los mejores libros que tiene John Maxwell y que yo lo recomiendo porque es exacto, porque es simpático de leer, porque es inspirador y porque realmente toca los puntos que muchísimos otros libros de liderazgo no tocan. De manera que por eso para mí es una de las mejores obras que tiene Maxwell, y en esta ocasión pues vamos a hablar de la ley del proceso, que es el centro del liderazgo, el centro del desarrollo del liderazgo, y del cual pues yo me aterro de cómo se refleja en nuestra vida todo el tiempo, y cómo las personas que no comprenden esta ley pues se vuelven impacientes y hacen que no desarrollen su liderazgo y que prefieren retirarse básicamente de ejercer liderazgo que crecerlo. Entonces vamos a hablar un poquitico de eso. Creo que el mejor ejemplo que yo podría darle sobre la ley del proceso es la de una semilla de un árbol de roble que es sembrada o que es caída en la tierra y que espera durante mucho tiempo para echar sus raíces, para brotar de la tierra, para tomar el sol, para tomar el agua, para ir creciendo y para irse acostumbrando a los nutrientes de la tierra, pero también al viento, a la lluvia, para volverse flexible sobre las inclemencias del tiempo, etcétera, etcétera, y todo lo que tiene que ver la naturaleza con ella. Y tú te das cuenta que el roble dura cientos de años y que se vuelve un tronco impresionante y una madera absolutamente dura y muy apetecida para un montón de cosas, y además son árboles absolutamente majestuosos, pero lo que logra que un árbol de esto se vuelva majestuoso, su sombra, su madera, pero sobre todo su imponencia en la naturaleza, es el proceso que este árbol vivió. No podemos comprar árboles instantáneos de roble. No podemos comprar árboles instantáneos chinos, ni podemos importar árboles que nazcan en 15 días y se vuelvan grandes. Y en eso consiste la ley del proceso cuando tiene que ver con el liderazgo. Yo he tenido la oportunidad de entrenar a personas, por supuesto, en liderazgo, pero yo mismo me he entrenado en liderazgo y desde pequeñito estoy viendo cómo esa ley se hace efectiva, porque cuando a mí me han preguntado siempre por qué he tenido resultados en lo que yo hago y por qué de un momento para otro tuve resultados en lo que emprendí ya en el área empresarial, que fue donde tuve los mejores resultados, la mayoría de la gente se pregunta, muchos han estado cerca de ti, no han tenido los mismos resultados, y la respuesta es porque los demás no han vivido el mismo proceso que yo viví. Yo a los 5 años, a los 4 años, a los 7 años, yo ya estaba haciendo el proceso de esa semilla del roble que se siembra en la tierra y que quiere ejercer liderazgo. Yo ya estaba en la escuela enseñándole a los niños en el tablero que no querían o que no podían ir a la escuela porque estaban más pequeñitos. Yo ya estaba enseñándoles allí. Yo a los 9 años yo tenía una tienda en la sala de mi casa para surtir a los vecinos de productos y servicios que necesitaban. Es decir, a los 9 años o a los 10 años yo ya tenía la necesidad imperante de ser empresario. A los 10 años yo ya tenía una buena relación con el dinero. A los 10 años y antes de los 10 años yo ya había ido a las casas de los vecinos a decirle a los niños, a los padres, que llevaran a los niños a mi casa para enseñarles lo que la escuela no les enseñaba o lo que ellos no podían aprender en la escuela porque no iban, porque su edad no se lo permitía. Es decir, allí arranca un proceso de liderazgo. En la escuela se pule ese proceso de liderazgo, después en la universidad, después en la etapa cuando crecimos hacia la universidad, en toda la etapa donde no sabes qué hacer en tu vida y donde casi todo el tiempo estuve haciendo liderazgo con jóvenes y con grupos de jóvenes y en muchas áreas de la vida estuve haciendo liderazgo. Todo eso hace que la semilla se fortalezca y que el liderazgo crezca, que el liderazgo crezca y que el liderazgo crezca.
Y más o menos les voy a dar algo increíble para que ustedes no se desanimen, sino para que se den cuenta que el liderazgo es un tesoro, pero que cualquier persona lo puede cultivar y lo puede desarrollar si entiende que es un proceso. Mi liderazgo empezó a hacerse efectivo, a ser coherente con lo económico, a desarrollarse en la parte económica, pero también a desarrollarse en la parte social, pero también a desarrollarse en la parte empresarial. Es decir, empezó a hacerse más efectivo después de los 30 años, de cuando yo tenía 30 años. Antes de los 30 años yo ejercía un liderazgo más pequeño, era un liderazgo más doméstico, era un liderazgo más de la compañía donde yo trabajaba, de la universidad donde yo trabajaba, o del aula de clase donde yo me movía, o del espacio donde yo me movía. Pero después de los 30 años empecé a generar un liderazgo diferente. Primero que encontré una oportunidad que me permitió ejercer ese liderazgo, pero seguramente si no encuentro esa oportunidad también busco por todas partes dónde desplegar mi liderazgo. Es porque el proceso ya se había surtido durante mucho tiempo y este cuerpecito no iba a aguantar allí sentado esperando que la vida pasara. O sea, yo estaba ansioso, estaba completamente inquieto para buscar cosas donde yo pudiera ejercer el liderazgo, y por eso después de los 30 años, después de los 35 años se empezó a expresar el liderazgo. Es decir, se empezó a expresar, pero eso no quiere decir que llegó, eso no quiere decir que se desarrolló completamente. Lo que quiere decir es que se empezó a expresar el liderazgo. Y a partir de ahí empieza otro proceso de aprendizaje. No es la llegada, no es el punto de partida, es otro proceso de aprendizaje. Entonces, empiezo a aprender cosas nuevas, empiezo a influir personas, empiezo a soñar, empieza a cambiar la parte económica, empiezan a surgir nuevos retos y nuevos problemas y situaciones en la vida, empiezo a aprenderlas, a solucionar, me relaciono con otro tipo de personas, empiezo a tener ya un liderazgo un poco más internacional, empiezo a viajar por otros países, empiezo a hablar en otros idiomas, pues a gente que no hablaba mi mismo idioma, empiezo a influir un poco fuera de mi país. Y eso es proceso, eso es proceso. Pero atérrense y alégrense de lo lindo de todo lo que ha pasado. Porque en ese proceso brillante, después de los 30 y de los 35 años, que empezó a recogerse de alguna manera la semilla de lo que había crecido el liderazgo, entonces ahora se presentan otra vez situaciones y tenemos que volver a aprender, pero aprendemos desde otro nivel, aprendemos desde otro punto. Sin embargo, seguimos creciendo, seguimos en el proceso y tuvimos situaciones, el COVID-19, tuvimos fluctuaciones en los negocios, tuvimos situaciones con todo tipo de emprendimientos que habíamos hecho en la pandemia, etcétera, etcétera, pero también las correcciones normales de todas las industrias, y retos, y retos, y retos, y retos. Y ahora estamos otra vez aprendiendo el proceso, pero aprendiéndolo desde otro punto, pero más fuerte, con un tronco más grande, con una savia más poderosa, con unos nutrientes mucho más efectivos, con una preparación mucho más lista, con una preparación más obtenida, y eso hace que este proceso de ahora en adelante sea más hermoso, sea más hermoso, sea más hermoso. Es decir, que ustedes y yo nunca paramos de crecer cuando aprendemos del liderazgo, porque la vida nos enseña, los desiertos nos enseñan, las dificultades nos enseñan, las bonanzas nos enseñan, la buena suerte nos enseña, la mala suerte nos enseña, si existe eso, todo nos enseña y nos hace avanzar en la vida. Y en este momento, en este punto, me siento con una capacidad enorme de aprender, de seguir aprendiendo, de seguir entendiendo, de seguir caminando, pero de basarme en toda esta fortaleza que se ha construido para dar un salto mucho más alto, para dar un salto mucho más allá. Y eso es lo que quiero en este podcast decirle a ustedes, que en eso consiste la ley del proceso, que es un crecimiento gradual, que es un crecimiento que no se pierde, que es un crecimiento que se va ahorrando en tus genes, en tu creencia, en tu espíritu, en tu alma, se va guardando y se aparece cada que lo ejerce, potencializado, es decir, lo que has venido aprendiendo aparece en todas las acciones de tu vida mucho más potencializado, es decir, va creciendo si no lo dejas de ejercer. Por ejemplo, cuando tu influencia es bajita, si
aprendes a subir la influencia, cada vez vas a ser más influyente en el área de tu vida en la que te estés especializando, en el área de tu vida en la que estés aprendiendo. Cada vez vas a ser más influyente. Si sigues enfocado, vas a ir aprendiendo. Y pese a todos los huracanes que corran, pese a todas las dificultades que hayan, cuando cuando sigas creciendo, ya no estás en el punto donde empezaste hace 20 años, ya estás en un punto más avanzado y por eso el liderazgo se hace cada vez más brillante, se hace cada vez más maduro, se hace cada vez más hermoso, se hace cada vez más exitoso, se hace cada vez más fuerte, porque no arrancamos del mismo punto. Y en eso consiste la ley del proceso, en que así nos demoremos, nosotros vemos los pequeños cambios, los pequeños y los grandes cambios que se van dando en nuestra vida y eso lo vamos capitalizando. El gran problema es estar sembrados, el no entender que podemos vivir un proceso de aprender el liderazgo y quedarnos sin cambiar, quedarnos sin soñar, quedarnos sin avanzar, quedarnos como si fuéramos productos terminados. Eso sí es lo raro y eso sí es lo malo para nuestra vida. Pero así nos caigamos, así nos demoremos en aprender, jamás vamos a ser iguales, jamás vamos a ser los mismos porque siempre vamos a estar en un lugar diferente y en eso consiste la ley del proceso, en que avanzamos, pero somos mejores cada vez. ¿Por qué el liderazgo no se logra de un día para otro? La gran mayoría de jóvenes con los que yo he tenido la oportunidad de entrenar a lo largo de toda mi carrera, pues en áreas del liderazgo, la gran mayoría de jóvenes yo los veo muy impacientes, quieren que lograrlo ya, quieren lograrlo en un año, quieren lograrlo en 6 meses. ¿Y saben por qué? Es porque la vida de afuera nos muestra cosas muy rápidas, nos muestra café instantáneo, nos muestra corte de pelo en 5 segundos, nos muestra lectura rápida, leerse un libro en 10 minutos, nos muestra máquinas que hacen ejercicio sin ningún esfuerzo, nos muestran mágico todo, nos muestran todo mágico, pero eso es superficial, eso es muy hello, ¿me entienden? Entonces la gran mayoría nos muestran comida rápida, las comidas rápidas. Y cuando los jóvenes o la gente que a veces encuentro y me dicen ¿por qué el liderazgo se demora tanto? Le digo porque no es una hamburguesa. Si tú quieres que el liderazgo sea, vas y te compras mejor una hamburguesa o te compras un café instantáneo, pero el liderazgo es un proceso. ¿Y por qué se demora? ¿Por qué se demora? Precisamente porque es oro en polvo, porque es precioso, porque es algo digno, porque es algo sublime, porque es algo que vale la pena, porque no es algo desechable. El liderazgo te queda para toda tu vida y yo creo que si seguimos viviendo, sigue con nosotros el liderazgo que hemos desarrollado en nuestra vida y por eso vale la pena desarrollarlo. Y por eso no se desarrolla de un día para otro, porque es algo que se estira, es algo que se estira, es algo que se estira y es algo que se estira, pero que no se estira hasta un punto, sino que se sigue estirando y nunca para de estirarse. Por eso es un proceso y por eso no se puede pegar un jalón ¡pra! Y ya, no. Funciona aprendiendo de la vida, funciona aprendiendo de los demás, funciona aprendiendo de nuestras experiencias, funciona aprendiendo de nuestros vuelos altos y también de nuestras caídas y de nuestros vuelos medios. Funciona aprendiendo. Por eso no puede ser algo instantáneo. ¿Qué hace que el proceso de liderazgo sea un camino largo? Porque es la vida. Por eso el proceso de liderazgo es un camino largo, porque es la vida entera, porque no es para un año. No dice yo me voy a volver líder para un año. No, el líder es líder. El líder es líder y donde lo pongan es luz. Todos quieren estar con él. Donde el líder llega, transforma la vida de la gente. Nunca se les olvide esto, donde aparece un líder transforma la vida de la gente. Una persona que es líder jamás va a estar viviendo en mediocridad, en medio de la gente, en mediocridad. Esa persona siempre va a iluminar a los demás, siempre va a impulsar a los demás. Su pasión, su centro, su fuego va a encargarse de hacer que los demás estén mejor. Entonces, por eso es importante y por eso el camino es largo, porque no es para un año. No es para 2 años ni para 3, es para toda la vida. Nos convertimos en líderes, es para vivir como líderes. Por eso no se puede hacer un curso,
para desarrollar liderazgo, sino que dura toda la vida. ¿Cómo influye la experiencia en el desarrollo del camino de un líder? Funciona de una manera maestra. La experiencia es la maestra de los líderes porque cuando nosotros comprobamos por nosotros mismos, hacemos que nuestra conciencia sea más clara, sea más auténtica, sea más genuina y que tengamos más fuerza y que tomemos mejores decisiones porque nosotros lo hemos vivido. No hay mejores líderes que aquellos que tienen mejor experiencia. Por eso las grandes compañías, las compañías que tienen las trayectorias más grandes, las compañías que tienen y las personas ancianas, las personas adultas, por eso en Japón, por ejemplo, en Oriente en general, admiran a las personas más adultas, a los más viejos. ¿Por qué? Porque son los que tienen más experiencia, porque son los que han atesorado más lecciones de liderazgo. No es fácil comprender eso, pero no el liderazgo que tiene un jovencito que recién arranca, no es el mismo liderazgo que tiene un anciano japonés que ha sido capaz de fundar empresas, que ha ayudado a sus comunidades y que ha visto el mundo pasar durante mucho tiempo. No es el mismo liderazgo que tiene tu abuelo o sobre todo si han desarrollado el liderazgo. Y por eso nosotros tenemos que recuperar muchísimo el respeto por los mayores, el respeto por las personas que más saben, pero sobre todo por las personas que han vivido procesos de liderazgo. Pero no necesitamos respetarlos, porque los líderes se ganan el respeto solitos. Es decir, por eso es que es importante la experiencia en el liderazgo, porque es la que da la marca, es la que da el know-how del liderazgo. O sea, la experiencia es la que da el know-how del liderazgo. Los líderes más efectivos son aquellos que han aprendido a lo largo del tiempo. Claro, porque, por ejemplo, yo les voy a contar ejemplos realmente por qué es importante el liderazgo que se ha aprendido a lo largo del tiempo. Cuando nosotros nacemos y cuando yo nací, cuando yo crecí, yo le hice caso a la sociedad y estudio una carrera y termino de empleado en una empresa, en una universidad. Noten que eso es una gran experiencia. Si yo no vivo esa experiencia, yo no puedo evaluarla si eso es bueno o no para mi vida. De pronto, si lo leo en un libro, no es lo mismo con haberla vivido 10 años. 2. No es la misma la experiencia cuando yo viví en el exterior en el 2001. No fue mucho el tiempo que viví, pero yo viví durante casi un año en el exterior y tuve la experiencia de vivir en el exterior. Y gracias a esa experiencia tomé la decisión que para mi vida pues no era interesante vivir en el exterior y que quería vivir en mi país. Es decir, la experiencia y el tiempo, lo que da el tiempo que recorremos en la vida es vital para generar liderazgo. Entonces, en esos dos ejemplos yo ya sé que yo soy mucho más efectivo generando liderazgo en mi país que en China. Yo soy más efectivo generando liderazgo en Latinoamérica o en Colombia que en España o, por ejemplo, en Nueva York, ¿verdad? Que yo soy más efectivo siendo empresario, que yo soy más efectivo siendo un soñador que siendo un empleado. ¿Por qué? Porque yo ya lo viví, porque ya viví esa experiencia y por eso el tiempo es importante en el desarrollo del liderazgo, en el proceso del liderazgo. La paciencia en el rol del liderazgo juega un papel súper importante. He conocido personas, sobre todo personas jóvenes, que me dicen no puedo influir en otros, no puedo avanzar, yo quiero avanzar pero no puedo, enséñame a avanzar, me siento estancado y tienes que tener un poco de paciencia, tienes que aprender, tienes que practicar. Y recuerdo un líder jovencito que me decía, ¿qué proceso? Porque yo les decía, tienen que leerse el libro de Maxwell para que entiendan la ley del proceso. Y me decían, ¿qué proceso ni qué 8/4? Esas personas que de alguna manera querían violar la ley del proceso, la pueden violar. Si ustedes quieren violar la ley del proceso, la pueden violar. No hay ningún problema. Si quieren meterle un acelerador, lo pueden hacer. El gran problema es que esto tiene como un leaky paper. Es decir, el liderazgo tiene como un leaky paper, como un lápiz de esos de barrigones que borra y borra todo lo que has hecho mal, borra todo lo que no has aprendido y vuelve y empieza. Y yo observo a esos líderes que dijeron que la ley del proceso no era importante y otra vez vuelvo y los veo viviendo la misma ley del proceso que rechazaron hace 20 años.
El liderazgo es un proceso. El liderazgo es un proceso y la ley del proceso se evidencia en la paciencia que tengamos para vivir ese proceso. Por eso se requiere todos los días aprender. ¿Qué aprendo cuando comparto con los demás? ¿Qué aprendo cuando tengo este reto? ¿Qué aprendo cuando no pasan las cosas? ¿Qué es lo que está diciéndome la vida que aprenda? Este proceso que me está enseñando, ¿por qué no lo logro? ¿Qué es lo que está pasando? Tengo que pensar qué es lo que yo no puedo hacer y eso es lo que yo tengo que aprender. No puedo cambiar ahora a hacer otra cosa porque es exactamente lo que tengo que aprender, aquello que no puedo hacer. Y para eso requiero paciencia.